¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. La intención de este video es que analicemos y abordemos esta información que comenzó a circular este fin de semana, por ahí del viernes 6, del sábado 7, donde la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y la Dirección General de Desarrollo Curricular, emiten esta circular, la que vemos aquí al frente, la circular DGDC, diagonal DGAIR, diagonal 001, diagonal 2020, que viene a darnos un norte, una orientación sobre el proceso de evaluación del primer periodo. Conforme vayamos avanzando en esta presentación, iremos haciendo un análisis de esta circular y las orientaciones para la evaluación. De entrada, lo que yo rescato es lo siguiente. Dice la evaluación. Atendiendo a la nueva realidad y salvaguardando el bienestar de la comunidad estudiantil, garantizando el tránsito por el sistema educativo nacional. Entonces, esta circular la dividimos en dos partes. La primera es la circular, el cuerpo del documento, y el número 2 vendría siendo las orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, para el ciclo escolar 2021. Estas orientaciones se dividen en tres momentos o en tres partes, que son primero las consideraciones, después son las orientaciones pedagógicas y por último vendrían siendo los criterios para la evaluación, que es donde yo creo que va a haber más que platicar, o lo más importante de todo este documento. Bien, vamos a iniciar con la primera, analizando la circular. Los párrafos de cada una de las circulares, y yo les voy a proporcionar así como un pequeño resumen o la idea central que yo rescato de este texto. Entonces, la circular está dirigida para las secretarías de educación de las entidades federativas u organismos descentralizados titulares de la AFCM presentes, debido a que la contingencia sanitaria causada por el SARS-CoV-2 COVID-19 imposibilita al sector educativo en el país para reanudar con normalidad sus actividades, ocasionando con ella una serie de afectaciones en los diversos procesos de control escolar de la educación básica que regula la Autoridad Educativa Federal. Es pertinente pronunciarse respecto al proceso de acreditación y promoción, específicamente en el tema de evaluación, atendiendo a la nueva realidad y salvaguardando en todo momento el bienestar de la comunidad estudiantil, garantizando con ello el tránsito de los educandos por el sistema educativo nacional y el cumplimiento de los procesos afectados por esta situación. Muy bien, en resumen, ¿qué es lo que yo rescato de esto? Número 1, que la contingencia sanitaria imposibilita reanudar la normalidad de las actividades que comúnmente llevamos durante todos los ciclos escolares, que es pertinente que la autoridad se pronuncie sobre el tema de la evaluación, que vamos a tomar en cuenta la nueva realidad porque debemos de salvaguardar el bienestar estudiantil y debemos de garantizar el tránsito de los estudiantes por el sistema educativo nacional. El párrafo 2 dice, en este sentido, considerando que la contingencia sanitaria aún persiste, resulta necesario para la Autoridad Educativa Federal, de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 7, fracciones 9 y 18, 22, fracciones 3 y 7, y 37, fracciones 1 y 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública,
así como lo señalado en los artículos primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 5, 11, 61, 62, fracciones 3, 4 y 5 y 133, fracción 9 de la Ley General de Educación, tercero, sexto y transitorio del Acuerdo número 120620, por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 19-20 y cumplir con los planes y programas de estudio de educación básica, preescolar, primaria y secundaria y normal y demás para la formación de maestros de educación aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio del tipo medio superior de la Secretaría de Educación Pública haya emitido en beneficio de los educandos. Se ha tenido a bien comunicar un documento anexo al presente oficio, que vendrían siendo las orientaciones. Pues de todo esto, básicamente lo que se resume es que son los fundamentos de esta circular y los criterios para de dónde se fundamentan esta circular y estos criterios. Ahora, orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 para el presente ciclo escolar 2021. Aquí ya de entrada nos está diciendo que esto es solamente por este contexto en el que nos estamos transitando. Solicitamos su valioso apoyo a efecto de que esta información se difunda con todos los servidores públicos involucrados en los procesos de control escolar en las entidades federativas, con el propósito de asegurar el máximo beneficio educativo de las niñas, niños y adolescentes. Finalmente, se solicita de manera más atenta a las autoridades educativas locales difundir a través de todos los medios disponibles a toda la población los datos de contacto del área de control escolar con la finalidad de garantizar el acceso, permanencia y tránsito de las niñas, niños y adolescentes en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. En espera de contar con su colaboración y apoyo, aprovechamos la ocasión para reiterar nuestras más atentas y distinguidas consideraciones. Pues en resumen, lo que estos párrafos finales de la circular nos dicen es que solicitan la difusión de dicha información primero para los autores principales, que son los servidores públicos que estamos involucrados en el proceso de evaluación, y también pues a la comunidad para que se pueda garantizar que los niños accedan, permanezcan y transiten dentro del sistema educativo nacional. Muy bien, ahora vamos a ir de lleno a lo que son las orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación. No voy a leer todo el nombre porque pues es demasiado, el nombre es muy largo, pero vamos a ir a la primera parte que son las consideraciones, ¿no? Entonces, la número 1 es que el 14 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada una de las entidades federativas, así como se establecen acciones extraordinarias, mismos que prevé en su anexo el denominado semáforo por regiones, en el que se estableció que las escuelas podrán regresar a prestar sus servicios educativos hasta en tanto la región en que se encuentren esté en semáforo verde, es decir que vamos a regresar a realizar las actividades propias de una escuela hasta que en la región en la que nos encontremos, en la entidad, en el estado, en el municipio, nos encontremos en semáforo verde. ¿Qué resumo yo aquí? Número 1, que nos están recordando lo de la semaforización por regiones y que las escuelas van a prestar el servicio una vez que el semáforo se encuentre en verde. Número 2. Con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 COVID-19 en la comunidad, así como para disminuir la carga de enfermedad,
sus complicaciones y muerte en la población residente en el país, se toma la medida de suspender las labores escolares, lo que día a día representa un gran desafío para el sistema educativo nacional. Hacer que el proceso educativo continúe en este periodo de contingencia sanitaria sin la realización presencial, la convivencia y la interacción cotidiana. Muy bien, ¿qué resumimos? Que para mitigar esta dispersión y la transmisión del virus, se tomó la medida de suspender las labores escolares, lo que va a representar pues un desafío, o con lo que representa en este momento un desafío para todo el sistema educativo nacional. Número 3. El vínculo con la escuela y las maestras o maestros, además de garantizar el derecho a la educación, contribuye a dar sentido a la vida de niñas, niños y adolescentes, a organizar sus jornadas diarias, a mantenerse activos intelectualmente y a interactuar, así sea a la distancia, con sus pares, lo que contribuye a un bienestar emocional. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que debemos de garantizar el derecho a la educación, porque esto contribuye a un bienestar emocional de nuestras niñas, niños y adolescentes. Número 4. En el contexto de la contingencia sanitaria, para garantizar el derecho a la educación, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las autoridades educativas estatales, toma la determinación de iniciar el ciclo escolar 2021 a distancia, utilizando fundamentalmente la televisión, así como la radio, cuadernos de trabajo para los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad, con el apoyo también del avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, a que refiere el artículo 84 de la Ley General de Educación, para lo cual se diseñó y puso en marcha la estrategia Aprende en Casa 2, para la educación preescolar, primaria y secundaria, así como para la educación media superior, cuyos componentes principales son dos. Número 1, la oferta educativa a distancia, y 2, la acción pedagógica de maestras y maestros. La articulación de ambos componentes es lo que hace posible que las alumnas y los alumnos continúen sistemáticamente el estudio y avance de sus procesos de aprendizaje. Es decir, en resumidas cuentas, garantizar el derecho a la educación mediante la estrategia Aprende en Casa 2, cuyos dos componentes principales son la oferta educativa a distancia, que implica Aprende en Casa 2, y las acciones pedagógicas que cada maestro y maestra han puesto en marcha. Número 5. La oferta educativa a distancia se ha sostenido en este periodo de contingencia. Por su parte, el magisterio ha puesto en marcha acciones creativas para mantener el vínculo educativo, aprovechando la oferta educativa de Aprende en Casa 2 y dar asesoría pedagógica a las alumnas y los alumnos por medio de diversos medios. Los resultados de estas acciones han sido variados y pueden identificarse a lo menos 3 niveles de comunicación y participación de los educandos en actividades convocadas por el personal docente. El primero es una comunicación y participación sostenida. ¿Qué significa esto? Que el seguimiento de la programación de Aprende en Casa 2 por algún medio, comunicación continua entre el titular del grupo o la asignatura y las alumnas y alumnos, participación en sesiones y realización de las actividades didácticas indicadas. Número 2. Una comunicación intermitente y baja participación en actividades propuestas por el profesor. Seguimiento ocasional de la programación Aprende en Casa 2. Comunicación esporádica entre el titular del grupo o asignatura y los estudiantes, y una entrega parcial de los trabajos encargados. Número 3. Comunicación prácticamente inexistente, sin posibilidad de dar seguimiento al proceso educativo de las alumnas y los alumnos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la oferta educativa se sostuvo gracias a las acciones creativas del magisterio, y se identifican 3 niveles de comunicación: una comunicación y participación sostenida, una comunicación intermitente y baja participación, y número 3, una comunicación prácticamente inexistente. Número 6.
Los referidos niveles de comunicación y participación se deben en gran parte a las diversas circunstancias familiares en las que viven las niñas, niños y adolescentes, mismas que se expresan en desigualdades de condiciones materiales para el estudio en casa, tales como el acceso a dispositivos tecnológicos, la conectividad y la disposición de espacios adecuados en el hogar. Asimismo, influyen en estos niveles de vinculación factores de otro orden, como el tiempo disponible, las relaciones intrafamiliares, el interés o disposición de los adultos a acompañar a sus hijas o hijos o pupilos en el estudio, o el nivel de comprensión que poseen sobre ciertos contenidos escolares. En resumen, los niveles de comunicación y participación se deben a distintas barreras para el aprendizaje y la participación, tales como contextos sociales, económicos, tecnológicos y familiares. Ahora vamos a la segunda parte, que son las orientaciones pedagógicas. La evaluación del aprendizaje debe de adaptarse a las circunstancias actuales, colocando en primer lugar su gran finalidad: aportar información para mejorar la acción educativa. Se trata de reconocer el esfuerzo de las alumnas, alumnos y familias que mantienen un vínculo constante, de incentivar a quienes se relacionan esporádicamente y dejar abierta la posibilidad de recuperar a quienes hasta el momento no se establece comunicación con el personal docente o directivo. En consecuencia, conviene que el titular del grupo o asignatura, al cumplir con su responsabilidad de evaluar el aprendizaje, considere las siguientes orientaciones. Es decir, que ahorita nos van a presentar la serie de orientaciones. En resumen, adaptar la evaluación a las circunstancias. Su finalidad es mejorar la acción educativa, reconocer el esfuerzo, incentivar y dejar abierta la posibilidad para recuperarse. Número 1. De las orientaciones pedagógicas. Dar prioridad a la función formativa de la evaluación. La información obtenida mediante la evaluación es la base para identificar y modificar aquellos aspectos del proceso que obstaculizan el logro de los propósitos educativos. Ello implica pasar a segundo término su papel en la asignación de calificaciones, inclusive como medio de presión que suele ser predominante en la tradición escolar. En resumen, la evaluación formativa para identificar y modificar obstáculos en el proceso de logro. 2. Indagar en diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias. Por ejemplo, opinión de las alumnas y de los alumnos sobre sus propios aprendizajes, que es la autoevaluación, así como el de las madres y padres de familia o tutores, quienes, en la medida de sus posibilidades, han asumido un rol muy activo en el proceso educativo de las y los educandos. Tareas y actividades sobre aprendizajes esperados encargados a las niñas y niños y adolescentes, realizadas y entregadas por medios digitales e impresos. Y número 3, saberes adquiridos. Durante el periodo de la contingencia sanitaria, que no se consignan explícitamente en el programa de estudios, pero que constituyen aprendizajes relevantes para la vida. Estos saberes pueden ser obtenidos mediante narraciones orales de las experiencias. En resumen, información sobre el aprendizaje. ¿Cuáles podrían ser estos tres tipos de información que podemos obtener? Número 1, a través de la opinión, una autoevaluación sobre lo que han aprendido los niños. Número 2, que es lo que más trabajamos, son las tareas y actividades digitales y o impresas. Y número 3, serían aquellos saberes adquiridos, aprendizajes relevantes para la vida. 3. Valorar los avances a partir de los puntos de partida de cada educando. Una evaluación justa toma como parámetro el punto de partida de la alumna y el alumno antes de la intervención pedagógica y no solo el resultado esperado. Así, se consideran como positivos los avances parciales, aun cuando no se alcanzan los resultados ideales.
En particular, debe ser reconocido el esfuerzo de las y los estudiantes en acciones promovidas por el titular de grupo o asignatura en la estrategia Aprende en Casa 2 o en aquellas aprendidas por propia iniciativa. En resumen, la evaluación justa considera positivos los avances parciales y reconoce el esfuerzo del alumnado, incluidas las emprendidas por iniciativa. 4. Considerar las condiciones específicas en las que se desenvuelve cada uno de los educandos en el periodo de contingencia sanitaria. Sería injusto atribuir a la irresponsabilidad o a la falta de interés de las niñas, niños y adolescentes un bajo nivel de involucramiento o escaso avance en su aprendizaje cuando enfrentan barreras de aprendizaje como las que mencionamos en el punto número 6 del primer apartado y que se agudizan en el periodo de emergencia. En resumen, es injusto atribuirle estos resultados a la irresponsabilidad o interés de los niños, niños y adolescentes sin poner atención a las barreras que están enfrentando. Número 5. Asignar calificaciones solamente en los casos donde la maestra o el maestro cuenta con información suficiente. La evaluación sin un fundamento resulta arbitraria y muy poco probable y probablemente muy injusta. En resumen, asignar calificaciones cuando contamos con información suficiente. Número 6. Ser utilizada para mejorar el aprendizaje. La evaluación dará información para definir acciones de mejoramiento. Sus resultados habrán de analizarse con las alumnas y los alumnos, madres y padres de familia o tutores, así como las autoridades escolares y educativas, como base para acordar acciones conjuntas para mejorar el aprovechamiento académico de niñas, niños y adolescentes. Es especialmente para lograr la participación de quienes se mantienen desvinculados. El personal directivo y de supervisión, así como autoridades educativas locales, canalizarán apoyos para que las acciones a las que se refiere el punto anterior sean puestas en marcha. La evaluación como un medio para definir acciones de mejora. Ahora vámonos a lo que son los criterios para la evaluación del aprendizaje. Los criterios, lo que más nos importa en este momento. ¿Qué criterios vamos a utilizar para asignar una calificación en este proceso de evaluación del primer periodo? Número 1, primer criterio. La evaluación estará a cargo del docente de grupo, en el caso de preescolar, primaria y telesecundaria, y del docente de asignatura en el caso de secundaria. En caso de ausencia de un docente, la directora o el director o la supervisora o el supervisor podrán asumir esta atribución para los efectos que haya lugar. Es decir, en resumen, la evaluación está a cargo del docente. En el caso de las alumnas y de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con los que se mantiene una comunicación y participación sostenida, es decir, en los 3 supuestos, ese es el primer supuesto, las maestras y los maestros deberán evaluarlos conforme a lo señalado en el artículo 10 del acuerdo número 110319, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de educación básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2019. Es decir, que la evaluación en el supuesto 1, comunicación y participación sostenida, se desprende del artículo 10 del acuerdo número 110319. Muy bien, ¿qué nos dice este acuerdo? Este acuerdo nos dice que en la educación primaria y secundaria A, para la asignatura que conforma el componente curricular, campos de formación académica, las áreas de arte, educación física del componente curricular, áreas del desarrollo personal y social, las calificaciones se expresarán en números enteros en una escala de 5 a 10, con la excepción señalada en el inciso C. Siguiente, y los promedios con el número entero y un decimal. La calificación de 5 es reprobatoria, las calificaciones de 6 a 10 son aprobatorias. En el primer y segundo grado de primaria, la escala de calificaciones será 6 a 10.
Los clubes de componente curricular, ámbitos de autonomía curricular y las áreas de educación socioemocional del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social, serán objeto de evaluación continua por parte de los docentes de primaria o tutores de grupo de secundaria, y las observaciones se comunicarán en el momento oportuno a cada estudiante y a las madres, padres de familia o tutores en forma oral o por escrito sin utilizar valores numéricos. Estas valoraciones no se consignarán en la boleta de evaluación. En resumen, la calificación 5 es reprobatoria y la calificación del 6 a 10 es aprobatoria. Número 3. En el caso de las alumnas y alumnos con los que se mantiene una comunicación y participación intermitente, que es el supuesto número 2, se deberá de registrar en la boleta de evaluación la leyenda información insuficiente, conforme a lo siguiente. A. En educación preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre los avances del aprendizaje. Y B. En educación primaria y secundaria se registrará en el espacio observaciones o recomendaciones generales del docente y deberá cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión en medio. En estos casos, la calificación se reportará posteriormente una vez que haya condiciones para llevar a cabo la valoración del educando. En resumen, la evaluación del supuesto 2, comunicación y participación intermitente, se registrará en la boleta como información insuficiente y se va a cancelar la calificación con un guión. Esta calificación se va a reportar con posterioridad. 4. En el caso de las alumnas y alumnos con comunicación prácticamente inexistente, se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda sin información conforme a lo siguiente. A. En educación preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre el avance del aprendizaje. Y B. En educación primaria y secundaria se registrará en el espacio observaciones o recomendaciones generales del docente y se deberá de cancelar en el espacio con un guión en medio. En estos casos, la calificación se reportará posteriormente una vez que haya condiciones para llevar a cabo la valoración del educando. Adicionalmente, el titular del grupo podrá emitir recomendaciones específicas a las madres y padres de familia o tutores en los casos en que su juicio sea necesario. Y en resumen, la evaluación en el supuesto 3, comunicación y participación inexistente, se registrará en la boleta sin información y se va a cancelar la calificación con un guión. Esta se reportará con posterioridad y se podrán emitir recomendaciones específicas en los casos que sean necesarios. Número 5. Las calificaciones o valores que se registren para este y, en su caso, para el periodo subsecuente, serán preliminares. Las calificaciones definitivas se registrarán al final del ciclo escolar 2021, según lo establezca la norma correspondiente. En resumen, la calificación o valoración es preliminar y las definitivas se registrarán al final del ciclo escolar. Muy bien, número 6. En el caso de las alumnas y o alumnos en traslado que soliciten presentar la valoración del primer periodo en la nueva escuela, podrán hacerlo con el apoyo del docente que se encuentre a cargo del grupo receptor. En el caso de traslado, la valoración se puede presentar en la nueva escuela. Número 7. Los contenidos de formación cívica y ética para primero y segundo de primaria, así como vida saludable para primaria y secundaria, son considerados aprendizajes que contribuyen a la formación integral en el cuidado de sí mismos, así como el fomento de valores y principios éticos para la vida, por lo que son principios que deben ser fortalecidos.
formación cívica y ética y vida saludable contribuyen al cuidado de sí mismos y deben ser fortalecidos. Número 8. La comunicación de los resultados de la evaluación y en su caso entrega de boletas de evaluación a las madres y padres de familia o tutores se realizará en los periodos señalados en el calendario contenido en el artículo primero del acuerdo numeral 150820 por el que se establecen los calendarios escolares aplicables en toda la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 2020. Es decir, que la comunicación de estos resultados va a ser de acuerdo al calendario escolar vigente. Las boletas de evaluación podrán ser puestas a disposición de las madres y padres de familia o tutores por medios electrónicos o los medios disponibles pertinentes conforme a las medidas sanitarias aplicables y emitidas por la autoridad competente. Las boletas podrán ponerse a disposición por medios electrónicos o algún otro medio pertinente. La comunicación del resultado de la evaluación podrá realizarse a distancia, utilizando las tecnologías de la información o los medios disponibles para su alcance. La comunicación de resultados podrá realizarse a distancia. 11. Las familias que requieran orientaciones específicas para favorecer el aprovechamiento de sus hijos o hijas o pupilos en el hogar podrán acordar con los docentes de grupo los medios y horarios para tal fin. Es decir, que las familias que requieren orientaciones específicas podrán acordar con los docentes en qué momento pueden tenerlas. En las localidades en las que no sea posible entregar las boletas a través de medios electrónicos, se puede acordar con las autoridades escolares del plantel la entrega física en la escuela, cuando ésta sea posible y viable. Por ello se deberán seguir las medidas de higiene, limpieza y sana distancia. En localidades sin medios electrónicos se entregarán físicamente cuando sea posible y viable. En todo lo no previsto en el presente oficio circular, la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Dirección General de Desarrollo Curricular y la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, proporcionará la orientación e información necesaria para la correcta aplicación de los criterios para la evaluación establecida en el mismo. El presente oficio circular número DGDC-DGAI R001-2020 surtirá sus efectos a partir de la fecha de su emisión y será vigente en lo aplicable hasta que las condiciones sanitarias permitan la aplicación de la normatividad aplicable. En resumen, pues ahí está, ¿no? Entonces, chicos, pues esto ya entra en efectos para que se aplique. Bien, espero que fue un poco largo la lectura de esta circular y de estas orientaciones y criterios. Espero que haya sido de gran ayuda. Los invito a que lo lean y lo analicen y si tienen dudas me lo hagan saber para tratar de despejarlas en la medida de la oportunidad que tengamos. Chicos, les agradezco mucho su atención. Nos estamos viendo y un saludo para todos.